¿Cómo están? Qué bueno saber que están nuevamente con nosotros en esta ruta de la gastronomía, de aprender cocina, de conocer, de tener esa inquietud por aprender muchísimas cosas más para poder ir perfeccionando este arte culinario. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Ya que estamos sometidos en este camino de aprender, aprender y conocer para poder después enfrentarnos a las ollas y realizar todas esas maravillas que cada uno de ustedes tiene pensado en su rutina. Hoy día vamos a hablar del vocabulario técnico en la cocina. Pues bien, vamos a partir con la primera palabra y la más usada dentro de la cocina, sobre todo en los estudiantes, que es una de las primeras palabras que aprenden, que es el achicar, es decir, despejar los espacios, despejar las áreas. Es la acción de ordenar y, consecuencia de ello, también la limpieza de cada una de las áreas. No necesariamente está asociado al final de la acción, es decir, nosotros terminamos de cocinar y vamos a achicar porque vamos a ordenar la cocina, a guardar, a dejarla impecable para que quede como nueva para el siguiente servicio, sino que este también está asociado en el desarrollo cuando nosotros estamos implementando o estamos trabajando. También es importante ir achicando. Mientras más ordenado tengo mi área de trabajo, más despejado visualmente para poder elaborar. El hecho de que yo tenga en mi mesa de trabajo todo atiborrado, desordenado, lleno de cosas, va a ser muy complejo para poder dimensionar cuáles son los pasos a seguir. Adobar. ¿Qué es lo que es adobar? Es condimentar, sazonar. Es decir, colocar un alimento crudo sobre un adobo, o mejor dicho, el adobo sobre el elemento crudo. Muchas veces es como lo hemos visto en otros capítulos para poder hacer el intercambio de sabores sobre los elementos extra que vamos a colocar en la preparación, como son los condimentos, hierbas y especias. Si yo le quiero dar un sabor aparte, obviamente lo voy a hacer a través del adobo. También se asocia a tener un trozo de carne, obviamente con todos estos elementos, y dejarlo reposar. ¿Sabías que Ela ha preparado un condimento llamado Argentina, que es para utilizar en carnes rojas, idealmente para cocciones secas o mixtas, como por ejemplo el sartén, la parrilla o los salteados? Condimento de empanadas de Ela. Este va a ayudar indudablemente a mejorar la preparación y el sabor final de esta empanada. Sirve tanto para empanadas de carne como también para las empanadas vegetarianas. Hay otra palabra que también se utiliza o que a mi parecer está mal utilizada, pero es muy propia de nuestras casas, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, que es la palabra aliñar. En estricto rigor es condimentar. Otra palabra técnica es al dente. Es el grado de resistencia que pueden tener los alimentos al momento de hacer el crunchy, es decir, de masticarlos, donde yo puedo claramente tener mucho más cocido la parte externa, pero en el centro va a oponer una pequeña resistencia a que este se desarme al momento de masticarlos. Asociado normalmente a las pastas, cuando uno obviamente lleva las pastas a la boca y siente una pequeña oponencia en el centro de la pasta. Aspic. ¿Qué es lo que es un aspic? En todas las escuelas, y lo menciono porque en todas las escuelas de gastronomía siempre se enseña lo que es un aspic. Un aspic es una jalea incolora en muchos casos, fría, aunque ahora la tendencia con la cocina moderna también es poder encontrarlas tibias, porque existen algunos elementos que me permiten poder producir una jalea tibia con el sabor intenso de alguno de los caldos que yo voy a preparar a través de algunos elementos como son las verduras o las carnes distintas. Como ya conocemos las jaleas que son con sabores a frutas y dulces, este es exactamente el mismo, pero salada. Quizás a lo mejor más de alguno está ahí diciendo, quizás a lo mejor no es tan rica, pero créanme que son bastante sabrosas cuando están muy bien preparadas, muy bien elaboradas, son muy ricas. Además que son elementos para reforzar otro tipo de preparaciones, no van solas necesariamente. Apagar, ¿qué es lo que es apagar? Es bajar la temperatura de una preparación por medio de un líquido. Ojo, no es que yo
yo tenga la olla, por ejemplo, un sartén donde yo estoy cocinando y después te dice, por ejemplo, el chef te llama y le dice, por favor, apaga el sartén que tenemos ahí con este filete o con este lomo. No es que yo vaya a cerrar el paso del gas. ¿Qué es lo que significa apagar? Es continuar con la misma cantidad de energía donde estamos realizando la cocción, pero donde tomamos un líquido, muchas veces puede ser algún licor, fondo, etcétera, lo agregamos y obviamente bajamos la temperatura de la preparación. Apanar a la inglesa. Primero que nada, ¿qué es lo que es la acción de apanar? Es envolver un producto para poder producir una costra. Normalmente se hace con pan. Normalmente, ojo, pero la acción técnica para poder realizar ese apanado se hace en 3 pasos. Primero, pasamos el producto por harina. Se entiende que cada uno de los alimentos tiene una humedad en particular, por lo tanto, esa humedad me va a permitir que la harina se pueda adherir. Luego, para poder llegar al pan, necesito nuevamente humedecer el entorno de este alimento. Esa humedad la vamos a hacer a través de huevo batido. Entonces ya tenemos un alimento en el cual está completamente cubierto por harina, retiramos el exceso, sumergimos en huevo, que es la segunda humedad que me va a permitir adherir un tercer elemento. Si yo digo apanado a la inglesa, entonces ese tercer elemento es pan rallado. Vamos claro, apanado a la inglesa, entonces paso 1, harina, paso 2, huevo batido, paso 3, pan rallado. Pero apanar, cuando a usted le dicen apanemos, entonces usted tiene súper claro que el primer proceso es harina para poder formar la costra, cuando se someta a cocción el alimento. Segundo, lo pasamos por huevo, que es lo que va a producir la segunda corteza conjuntamente con la harina. Y el tercer elemento lo tenemos que decidir o preguntar según lo que indique la receta o el chef, porque esto puede ser, por ejemplo, frutos secos, pueden ser cereales, pueden ser pastas, etc. ¿Qué es lo que es el baño María? El baño María es un método empleado en la cocina para mantener la temperatura uniforme a cualquier elemento, a una sustancia líquida o a una sólida, para mantener la temperatura y en algunos casos para calentarlo, para sumergir en un recipiente. Estas temperaturas pueden fluctuar entre los 35 y los 65 grados Celsius. Y cuando hablamos de baño María, ¿qué quiere decir? Que tenemos un recipiente directamente al fuego. Dentro del recipiente tenemos líquido, particularmente agua. No es necesario otro elemento, no es necesario fondo ni nada por el estilo, porque ese líquido no va a tener transmisión de sabores ni aromas, ni en particular va a afectar al alimento siguiente. ¿Por qué? Porque el alimento siguiente lo vamos a dejar en un depósito sobre esta agua. Esta agua, como les decía anteriormente, vamos a mantenerla entre los 35 y los 65 grados Celsius. Y en algunos casos a menor temperatura, dependiendo del elemento que nosotros queremos procesar a baño María. Pero entendemos que el baño María es colocar un alimento en un recipiente sobre agua con temperatura. Bisque es una preparación francesa, típica francesa, que se hace para obtener un caldo muy concentrado, pero este caldo se hace con las crustas de los crustáceos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que son las crustas? El caparazón de los crustáceos. ¿Qué es lo que son los crustáceos? Los camarones, langosta, centolla, jaiba, etc. Todos estos bichitos marinos obviamente tienen una crusta que es lo que los recubre, protege su exoesqueleto y es el que a mí me va a permitir para poder preparar este caldo que la verdad es muy sabroso. En particular uno de mis preferidos. Muy rico para acompañar, por ejemplo, pescados o mariscos.